Un religioso español escribió este poema que se ha usado para cantarlo con motivo de los entierros principalmente militares. Y es una oración en la que se expresa la confianza en la fe cristiana como aquello que nos va a llevar más adelante de esta vida. Porque el homenaje a los caídos, que así se llama, o la muerte no es el final, dice lo siguiente: Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Hay algo dentro de cada ser humano que se rebela contra la realidad de la muerte. Hay algo dentro de nosotros mismos que vemos que la muerte no tiene nada de natural. La muerte es humillante, la muerte es trágica, la muerte es desesperante, la muerte es sencillamente terrible. Y en estos días en el que estamos viviendo ese goteo continuo, esa estadística continua, no solamente en este país, sino en tantos países, de personas que fallecen por la pandemia, pero que en circunstancias también de otro tipo, también cada día muchas personas fallecen, podríamos entender que, bueno, que esto es algo que es tan natural como la vida misma. Pero hay algo dentro de nosotros que se revela contra eso, porque como dice esa canción, Dios nos hizo para la vida. Dios nos creó para estar con Él. Dios nos creó para estar en su presencia. Y por lo tanto, la muerte es algo que aplasta todo nuestro orgullo, todas nuestras ilusiones vanas de que en esta vida vamos a conseguir, no vamos a conseguir. Porque verdaderamente la muerte no es el final. Y es por esto que muchos tienen esa ilusión de que no es el final, que se espera algo, pero que no saben muy bien el qué. Pero en verdad la muerte sí es el final. Es el final del orgullo. Es el final del poderoso. Es el final del placer del dinero. Es el final de tantas cosas a las que nosotros adoramos y veneramos y que finalmente no nos queda nada. Es el final del cuidado de nuestro cuerpo, de toda nuestra ambición y codicia, de todos nuestros tesoros en esta tierra. Es el final de todas las relaciones a las que nosotros hemos idolatrado y hemos puesto como lo más importante. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos, los cristianos, ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente murió. Y hubo una certeza total de eso, no solamente por lo que significó la muerte y también el ser traspasado con aquella lanza, sino el hecho de ser sepultado y permanecer en la sepultura durante ese tiempo, durante esos días. Y todo eso sucedió para mostrar lo que realmente es la consecuencia del pecado, la más terrible humillación, la más terrible desesperación, porque ahora tú puedes pensar en la persona más rica, más poderosa, más influyente, más famosa, más amada, más seguida, más llorada. Pero por mucho dinero o cosas que esa persona tenga, y por mucho que pueda ser su nombre escrito en enciclopedias y aparecer en todos los servicios de noticias, esa persona fallece y todo su esplendor no queda absolutamente nada más que en un vano, en un efímero recuerdo, porque la muerte es para todos y la muerte nos humilla a todos. La muerte nos muestra nuestra verdadera condición de debilidad, nuestra verdadera condición de ruina y de perdición, y nos muestra
realmente lo que significa estar fuera de la vida, es decir, lo que significa estar fuera del Señor Jesucristo. La buena noticia es que el Señor Jesucristo venció la muerte. Y por eso el apóstol Pablo puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En verdad no sé muy bien qué hacer, porque si tengo que vivir aquí para servir a los hermanos, para servir al Señor, pues está bien, pero yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y es por esto que cuando Pablo mira la muerte, la mira como diciendo: tú ya no tienes nada que hacer conmigo. Verdaderamente, para un cristiano, la muerte no es el castigo del pecado, porque Jesús murió por los pecadores, murió por aquellos que creen en Él. Y es por esto que al morir Él, nosotros ya no tenemos que morir a la manera del juicio de castigo, porque eso ya lo llevó nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto y sepultado. Pero como también venció a la muerte, entonces nosotros con Él, como correctamente dice el poema al principio, hemos vencido. Y eso es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña que la muerte no es el final, porque la muerte no fue el final tampoco de Cristo. Él la venció en aquella cruz. Y es por eso que el apóstol Pablo insiste muchísimo en que la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo contra la muerte, sobre la muerte, esa victoria es crucial. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil, estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de cualquier ser humano, porque estamos creyendo en algo que es absurdo, estamos viviendo para nada, estamos realmente creyendo en algo que simplemente no existe. Pero Cristo ha resucitado y entonces para nosotros ahora, cuando morimos, pasamos a la vida. La muerte simplemente es el paso a la vida, es la puerta a la vida eterna, porque el Señor Jesucristo murió y resucitó, y Él va a transformar nuestros cuerpos humillados, nuestros cuerpos deshechos, nuestros cuerpos que han sido herramientas del pecado, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Él las va a transformar, dice, este cuerpo miserable que tenemos, para que sea como el cuerpo suyo glorioso, por el poder por el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros, Cristo padeció por nosotros, Cristo obedeció por nosotros, Cristo venció por nosotros, y nosotros somos en Él más que vencedores. Claro que la muerte no es el final, es realmente el inicio, es el comienzo para los que estamos en Cristo, como nuevas criaturas, como aquellos que vamos a gozar para siempre, sin hambre, ni sed, ni dolor, ni clamor, ni muerte, ni ninguna de las cosas que son consecuencia del pecado. Por eso el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que cree en mí no verá la muerte. De cierto os digo. Él también muchas veces emplea esta frase para decir algo seguro, algo firme, algo que es evidente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, el Señor Jesucristo, que resucitó, que murió por nosotros y resucitó, es aquel que nos da la victoria completa. Y bien podemos cantar nosotros con sentido de causa, no simplemente para seguir una tradición religiosa, sino con sentido de causa podemos decir: la muerte no es el final, es el comienzo a la vida eterna que el Señor ha prometido para todos sus hijos. Pero cuidado, porque si alguien no cree en su corazón y no confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador, no verá esa vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, y fue el que más claramente lo dejó, que hay un lugar terrible llamado infierno, donde Él fue condenado por nosotros y donde ese lugar está preparado para aquellos que no creen. Y lo dice bien claro el Señor en el Evangelio de Juan: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, rechazaron la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros
permanecemos en tinieblas si no estamos creyendo en Cristo y no hemos pedido a Él que nos transforme, que nos salve, que perdone nuestros pecados, que nos dé vida eterna, que nos lleve con Él a la gloria. Y eso hay que hacerlo ahora. Lo tenemos que hacer nosotros, no lo puede hacer nadie por nosotros, ninguna religión nos salvará, ninguna religión nos sacará de la perdición o de la condenación, porque solo hay dos caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y que la mayoría van por él, y el camino estrecho que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él ha vencido a la muerte, y por eso el apóstol Pablo dice: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes tú, amigo, ese amor de Dios en tu corazón? ¿Le has pedido al Señor que lo derrame sobre ti, que perdone tus pecados, que perdone aquellos pecados que te llevan a la muerte y al infierno, para que tu muerte sea transformada? Porque cuando alguien se arrepiente y viene al Señor Jesucristo y confía que solamente en Él tiene esperanza y vida eterna, y que solo por la cruz, solo por la pasión y por la muerte y por la obediencia de Cristo y por la resurrección de Cristo, Él puede ser justificado, entonces esa persona ya no tiene ningún temor. Porque el apóstol Pablo, o mejor dicho, el libro de Hebreos, dice que en el capítulo 2 que Él nos rescata del temor a la muerte, Él venció a la muerte y rescata, por lo tanto, del temor a la muerte a los que antes estábamos esclavizados a ella. Por eso la muerte no es el final. Lleva razón este autor. Y nosotros también, si hemos creído en Él, podemos sí llorar por los que se marchan, sufrir como cualquier otro la pena, pero saber muy bien en quién hemos creído y saber que es poderoso para guardarnos ese tesoro que ya nos ha dado en Cristo Jesús. Es por esto que el Señor Jesús en la cruz, cuando aquel ladrón se arrepintió en aquel momento y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo a ese hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú miras al Señor Jesucristo y le dices: acuérdate de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, perdóname, sálvame, dame esa vida eterna que solo tú ganaste en la cruz, porque yo soy pecador y no tengo nada que ofrecer, no tengo nada, ninguna excusa que traer. Si tú le miras a Él y confías en Él, el día en que tu vida se acabe aquí, oirás también esas palabras de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por esto que te invitamos en este tiempo a considerar acerca de tu muerte. Claro, nadie quiere pensar en eso, no queremos pensar en eso, queremos alejar de nosotros esa realidad, no queremos pensar en esto porque es algo que nos aterroriza. Pero verás, si realmente confías en el Señor Jesucristo, tú puedes decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció a la muerte. Él se llevó todo el veneno que la muerte tenía. Y ya la muerte no tiene veneno para nosotros. La muerte ahora ha sido para nosotros una aliada que nos lleva directamente, o un transporte que nos lleva directamente al Señor Jesucristo. Es por esto que tantos, cuando estaban a punto de morir, tuvieron una visión tan clara de lo que les acontecía. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio al Señor Jesucristo en pie esperándole, como llamándole hacia él, le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto es, en verdad, decir: la muerte no es el final. La muerte es el inicio de la vida eterna que Jesucristo prometió a todo aquel que cree en Él, a los que por la gracia del Señor hemos creído. Vamos a gozarnos en esto. Y aquellos que están creyendo en sí mismos, en que son buenas personas, cumplen los mandamientos de su religión
intentan hacer lo mejor posible, hay otros peores que ellos. Ninguna de esas cosas, ni todas juntas, podrá de ningún modo justificarte delante del Dios Santo, al que tú y yo nunca hemos obedecido del todo, nunca hemos hecho su voluntad, ni podemos hacerlo por nuestra condición pecadora. Pero si miramos a Cristo, si clamamos a Él, entonces podremos decir, como dijo el salmista, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Vamos a orar al Señor un momento. Solo tú, bendito Señor Jesús, sufriste la humillación tan terrible de, siendo el autor de la vida, siendo el creador de todas las cosas, siendo el Todopoderoso, tú, Señor, fuiste a la muerte y a la tumba para definitivamente librarnos a nosotros del poder de la muerte y de la humillación de la tumba, porque ahora, Señor, podemos cantar victoria. Y de la misma manera, Señor, que tu palabra nos dice lo que nos aguarda, también nosotros en nuestros corazones tenemos consuelo y fortaleza, incluso cuando nos toca despedir a otras personas, sobre todo a aquellos que han creído en ti. Ahora, Señor, te pedimos que tantos que están sufriendo en estos días eleven sus ojos a ti, no a ninguna criatura ni a ninguna cosa, sino a ti, y te busquen a ti, para que se den cuenta de que verdaderamente todo es cierto, la muerte no es el final, y tú eres el único que da la vida, vida eterna, vida en abundancia. Como tú también dijiste, yo he venido para traer vida. El ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos tu bendición, oh Padre, en su nombre precioso. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos, si Dios quiere, el día de mañana. Un abrazo para todos.